Continuamos en el Sol de las Noticias, en esto que corresponde a las entrevistas. Más que una entrevista, siempre hemos manifestado que es una conversación, con la sencillez de una conversación. Pretendemos informarle a usted de importantes puntos de vista sobre diferentes temas del acontecer nacional. Hoy hemos invitado a personas que están vinculadas a lo que es la atención de niños. Ahora el término ya no se llama niños especiales, sino niños con discapacidad. Hay que ir, es importante ir conociendo estos puntos de vista, y ya nos van a explicar aquí nuestras invitadas de hoy el porqué el tema de discapacidad. Ellas representan al Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, una institución que tiene varios años de existencia en el país y donde una cantidad importante de jóvenes, niños y jóvenes han logrado salir adelante, han logrado ser incluidos en la sociedad. Porque yo recuerdo en mi infancia al niño que era ciego, al que tenía síndrome de Down, al que tenía una discapacidad, prácticamente se le sacaba, y quienes lo sacaban del entorno eran la misma familia. Los escondían, le daba pena a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al primo, al abuelo, a la abuela. Y vi, o no sé si todavía ocurran casos como estos, que tal vez era un niño con alguna discapacidad, que ahora la vamos entendiendo, que se vuelven hiperactivos los niños, pero ese es producto de una discapacidad. Entonces los amarraban, y entonces la gente dice, no, si es que tiene razón la abuelita, o tiene razón la mamá o el papá, de tenerlos amarrados porque ese niño es insoportable. Y de repente no lograban entender que es una discapacidad. Ojalá que esto no siga ocurriendo, y si ocurriera que usted de repente ve que su niño es más, tiene algunos comportamientos como los que hoy vamos a hablar, usted le ponga atención, no para sacarlo del entorno, sino que más bien es darle amor, comprensión, y buscar la ayuda idónea en el lugar adecuado y de la forma adecuada, porque lo que tenemos que buscar es que la gente con discapacidad sea incluida. No tenemos que sacarla ni del entorno familiar, ni del entorno social, ni de la comunidad, sino que ellos son parte importante también de la vida de los seres queridos, y a veces uno por falta de información asume actitudes que no son las correctas. Entonces, traer hoy a la directora la subdirectora del Juana Leclerc, ya no quiere tener problemas, ¿no? Por eso aclara que ella es la subdirectora, la licenciada Gladys González, y también a la trabajadora social Irene Andino. Vamos a hablar con ellas sobre todos estos temas y también la oportunidad que ofrece el Juana Leclerc. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarles. Muchísimas gracias. Y siempre es un honor que vengan y compartan con nosotros estos temas. Y me gustaría empezar precisamente por eso, el tema de la inclusión y qué debemos de entender y por qué el término ahora de discapacidad, no como antes que decían niños especiales, personas especiales. Así es, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, muy contentas de estar aquí. Nosotros en el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, pues como una institución privada sin fines de lucro, estamos procurando la inclusión social, educativa, laboral de las personas con discapacidad. ¿Y por qué el término de discapacidad? Bueno, es que se habla de una persona, que una persona tiene una deficiencia. Esa deficiencia, cuando interactúa con las barreras que el entorno presenta, entonces surge la discapacidad, de tal manera que una persona no tendrá una discapacidad si ha superado o si el entorno favorece su inclusión social, favorece su inclusión educativa. Entonces, lo que prevalece en la persona, lo que tiene la persona es la deficiencia. La discapacidad aparece
cuando la sociedad, cuando el entorno no facilita las condiciones necesarias para su inclusión y para que pueda desempeñarse en igualdad de condiciones con las demás. Irene, Andino, ¿cuáles son las discapacidades más frecuentes o las discapacidades que ustedes atienden en el Juana Leclerc? Bueno, en Juana Leclerc atendemos principalmente discapacidad intelectual, o sea, síndrome de Down, autistas, problemas de aprendizaje, ¿verdad? Y algún otro como discapacidad intelectual. Pero en Juana Leclerc está en 7 departamentos y 17 municipios. En estas comunidades nosotros sí atendemos todas las discapacidades, o sea, discapacidad auditiva, las personas ciegas, discapacidad física y discapacidad intelectual. Ahora, dentro de estas, lógicamente que hablamos, pero ya ahí tienen nombres especiales. Por ejemplo, el niño que es hiperactivo, ¿cómo es que se llama esta discapacidad cuando vemos estos niños que son muy hiperactivos, que la gente dice, es como que se pierden, no están dentro de... tiene su nombre particular. Sí. Entonces, ¿qué tipo de problemas son los que atienden directamente cuando hablamos de discapacidades? Nosotros específicamente problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down y autistas. Como usted dice, un niño hiperactivo se echa de ver cuando ya, o sea, prácticamente desde que en su desarrollo de su niñez, ¿verdad? Llega a una escuela regular y la maestra empieza a quejarse con el padre de familia de que su niño no presta atención, que su niño pasa una mosca y se perdió. Y que él, por lo tanto, no puede estar mucho tiempo sentado. Entonces, si el niño no permanece sentado, entonces se le va a dificultar prestar atención a la clase, a la maestra, entonces su desarrollo educativo va a ser un poco más difícil. Nosotros realmente sí atendemos problemas de aprendizaje, ¿verdad?, con la idea de que ellos regresen nuevamente a una escuela regular. Porque son niños que físicamente e intelectualmente no tienen muchas dificultades, ¿verdad? Pero sí se les enseña, ¿verdad?, de que hay que estar mayor tiempo sentados, es todo un proceso realmente. Los atendemos con la idea de que estén por lo menos 1 o 2 años con nosotros y de ahí vuelvan a una escuela regular ya con todos los apoyos de una maestra de inclusión educativa y también damos asesoría a los padres de familia qué hacer con estos niños, ¿verdad? Ahora, hablemos por ejemplo de temas específicos, el autismo. ¿Cómo podemos irlo entendiendo este tema del autismo? Bien, el autismo es un trastorno del desarrollo. Realmente es difícil puesto que hay diferentes grados y diferentes tipos de autismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un niño o una persona que su mayor barrera es la relación social, es la relación con los demás. No toleran, por ejemplo, que se les dé un abrazo, que se les dé la mano, el contacto físico con las demás personas. Para ellos representa una gran barrera. Pasan como en su mismo mundo, no hacen contacto visual con los demás, con las demás personas. Usted le habla a un niño autista y está como perdido en su propio mundo. Entonces, el trabajo con ellos tiene que ver mucho con terapia multisensorial, con terapia de exposición, se le llama, de tal manera que poco a poco, de manera gradual y paulatina, se le va sometiendo a aquellos aspectos que él no tolera para ir creando precisamente esa capacidad de que pueda ir desarrollando sus habilidades para poder incluirse, para poder tolerar el contacto con las demás personas, para poder aceptar un abrazo, ¿verdad?, o una caricia, porque esa es la mayor barrera que ellos presentan, aunque no siempre el niño con autismo va a tener una discapacidad intelectual. Hay personas autistas que son brillantes, de alto funcionamiento se le llama, pero que su barrera está precisamente en esa interacción social con las demás personas. ¿Hasta qué punto ya los médicos generales, para citar un ejemplo, puedan tener esta formación y conocimiento de esta enfermedad? Y cómo yo quiero que esta oportunidad de este diálogo podamos llevarlo en el sentido de aquellos lugares, porque nosotros tenemos la oportunidad de estar en todo el país, donde no hay un médico, donde no hay alguien que lo oriente, pero la mamá o el papá dice, no, es que el niño no lo toque porque él es bien huraño, él llora, a él no le gusta que lo abracen.
Él solo conmigo o con la abuela, pero de ahí con nadie más, él no quiere ninguna relación. Y va creciendo el niño, tiene 7, 8, 9, 10 años, y sigue en esa actitud. Ahí ya pueden haber principios de, Irene, de que hay alguna sintomatología con respecto a esta... Sí, mire, realmente las personas con autismo se pueden diagnosticar prácticamente a veces desde que nacen, según, porque también hay niveles, ¿verdad? Pero igual y siempre en su desarrollo en la infancia. Entonces la madre de familia empieza a notar de que su niño no comparte con otros niños, de que, como dice la palabra, como dice, es huraño, se le habla y como que si la gente dice es que no me entiende, pero la verdad es que pues, él escucha. Utilizando términos como utilizamos allá en Coma de Abuela, es que este cipote es burro, dice la mamá. Este cipote no le hace caso a nadie. ¿Pueden ser sintomatologías en algún momento de que se presente este caso? Sí, en algunos casos sí, pero siempre es recomendable, ¿verdad?, de que el niño desde que nace vaya a un pediatra. Si no va a un pediatra, ¿verdad?, porque sabemos que la consulta a veces es un poco cara, pero hay médicos, hay centros de salud donde siempre donde el chequeo es permanente, ¿verdad?, principalmente en los primeros 2 años de vida. Entonces, cuando ya la enfermera ya empieza a notar algunos casos, entonces incluso las mismas enfermeras, ¿verdad?, pueden no diagnosticar, pero sí ver algún pequeño atraso, ¿verdad? Entonces le dicen a la madre que puede consultar con un pediatra. El pediatra, ¿verdad?, los médicos saben muy bien porque ellos tienen una escala del desarrollo infantil, entonces puede ir chequeando, ¿verdad?, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué le molesta, qué no le molesta, y la madre de familia siempre tiene que estar muy atenta. Porque, digamos, en algunos casos de personas con autismo no les gusta, como decía la licenciada Gladys, que los abracen. O a veces las madres dicen, ay, es que es muy exagerado, porque cuando se está bañando parece que se está quemando, ¿verdad? Porque usted lo restriega y es aquel escándalo. Pero son cosas que uno tiene que ver si es normal, no es normal, qué está pasando, ¿verdad? O cuando la comida, no es que no tolera tal cosa, o sea, no quiere comer tal cosa y yo se lo meto a la fuerza, pero usted también tiene que saber por qué no le está gustando. Algunas comidas para las personas con autismo no, porque son muy sensibles en su paladar, ¿verdad? Son muy sensibles en su tacto, en su piel, ¿verdad? Entonces, hay ruidos que como las tormentas, los truenos, los ponen de mal humor, le lleva a tener crisis. Y hay familiares dicen, ay no, es que, o sea, a veces no les tomamos mucha importancia, sinceramente. Si hay entonces hay cosas que hay que... Si hay una reunión en la casa y entonces el niño rehuye estar en familia. Sí, no le gusta estar con mucho contacto, con mucha gente, lo ponen nervioso, lo ponen ansioso, se frustra, empieza a hacer rabietas, lo que le llamamos, a veces no son rabietas, son crisis, y hay que diferenciar entre una rabieta y una crisis. Entonces... yo lo vivo también en mi casa, ¿verdad? Mi sobrino tiene 2 años, ¿verdad? Y mi cuñada ha estado bastante inquieta, muy asustada, sinceramente, pero porque mi sobrino no habla, tiene 2 años y no dice, pero creo que solo dice mamá, ¿verdad? Entonces ella muy preocupada y su familia empezó a ver, ¿verdad?, de que no era igual que sus otros primos. Entonces ella me preguntaba y yo le decía, mira Sara, yo no te puedo dar un diagnóstico, yo lo que veo en el niño es que es un niño muy inteligente, no socializa con otros niños porque el niño vive prácticamente solo, ¿verdad? Pero sí entiende, lo llevaron donde el médico, lo primero que le dijeron, ¿verdad?, si era que escuchaba, le hicieron su evaluación y el niño escucha perfectamente. Entonces el pediatra, ¿verdad?, lo examinó, le hizo una serie de preguntas, lo evaluó, ¿verdad?, con ciertos juegos y le dijo que su desarrollo estaba muy bien, ¿verdad?, pero que había que esperar y que había que estimularlo, ¿verdad? Entonces... en esos casos, pues ella tiene que hablar, jugar con él, que el niño tiene que interactuar con otros niños y vamos a seguir esperando. Claro. Ahora, es importante esto porque nosotros casi siempre hablamos de lo que ocurre en los grandes centros poblacionales como este Ucigalpa, como de San Pedro Sula, como puede ocurrir en otras ciudades del país. Licenciada Gladys, estamos hablando en este tema del autismo. Y a mí me interesa mucho porque yo no quisiera vi casos como este en el pasado, que los niños, como no lo soporta nadie, entonces tienden a amarrarlos y no, esto tiene que, y yo me quiero ir más allá, a los poblados, usted que nos escucha allá en una aldea, en un caserío, donde de repente el centro hospitalario, la clínica queda muy larga, pero que usted preste atención porque su niño no es que está ni loco,
No es que tiene demonios, sino que es un niño que necesita un tratamiento especializado. Entonces usted puede aprender a convivir con él y él también puede aprender a convivir con los demás. ¿Cómo orientamos a estas madres de familia en este sentido? Muy bien, y es que definitivamente en las zonas rurales, en las comunidades, no vamos a encontrar un especialista, pero sí puede haber. De hecho, Juana Leclerc tiene el programa de desarrollo inclusivo con base en la comunidad, como decía, ya lo mencionaba Valencia Irene. Tenemos presencia en 7 departamentos y 17 municipios, que el programa funciona con un equipo de voluntarias, una persona facilitadora, se brinda capacitación y asesoría, hay personal especializado de Juana Leclerc que se traslada a estas zonas y da la orientación necesaria a las familias, a los docentes, a todas las personas que van a tener necesariamente una relación con este niño. Pero ¿qué hacer? Lo primero que tiene que hacer una madre es observar detenidamente a su hijo, darse cuenta de que es diferente a los demás, y hay conductas específicas que puede observar, las que ya habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que rechaza el contacto físico y que se dice que es huraño, su mirada perdida, por ejemplo, predilección por objetos que giran, objetos rotatorios, movimientos repetitivos que puede presentar el niño, o sea, está sentado y se mueve, ¿verdad? Ya sea hacia adelante o hacia los lados. Son conductas que va presentando un niño con autismo y que la madre, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es observar. Lo segundo que tiene que hacer, hay estimulación, es irlo sometiendo poco a poco, de manera gradual y paulatina, para que este niño vaya creando esta tolerancia. Por ejemplo, aprovechar el momento del baño, explicarle, porque aunque pareciera que el niño no entiende, claro que entiende. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de dar la respuesta que se espera. En ese momento del baño, entonces, explicarle al niño, ok, te voy a bañar. Es el momento en que voy a frotarte, te voy a untar jabón, despacio, tranquilo, ¿verdad? Hablarle de esa manera para que este niño pues vaya aceptando y creando la tolerancia, porque sí hay una hipersensibilidad en ese sentido. Lo más importante es que desde que aparece el trastorno, o desde que se descubre, pues estimular al niño en todas las áreas de su desarrollo, estimularlo con música muy suave, por ejemplo, muy suave, porque muchas veces tienen también intolerancia al ruido, a los ruidos fuertes. Entonces, esos aspectos la madre tiene que irlos observando. Con el tema de la alimentación, desde el momento en que el niño le da una comida y ya el niño reacciona y la rechaza, pues quiere decir que también hay una intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, estas cosas la madre tiene que irlas observando para evitar someterlo de una manera brusca, sino que de manera gradual, de manera paulatina, poco a poco, a los ácidos, por ejemplo. Entonces, de manera poco a poco, irlo sometiendo, ¿verdad? A esta experiencia que le va a permitir al niño ir creando la tolerancia. La estimulación visual, para el caso, aunque pareciera de que la visión del niño está perdida y que no presta atención, pero sí puede presentarle objetos, explicarle, y no necesita juguetes caros, sino con los mismos objetos de la casa. Ok, mira, esta es una taza, en la taza se toma, se bebe leche, se bebe agua, ¿verdad? Este es un plato, el plato te sirve para comer, esta es una cuchara, o sea, ir enseñándole con lo que tiene en el entorno, con lo que tiene en su casa, y obviamente hay algunos aspectos que corresponden a los especialistas, pero que la madre, a través de la estimulación temprana y oportuna, puede aprender cómo hacerlo y poder favorecer entonces el desarrollo de su niño. Hay otro tema, y es el síndrome de Down. No sé por qué la gente,
ahora ya el término se ha ido cambiando ostensiblemente, pero antes le llamaban los niños mongolitos. Y esto es que prácticamente como para discriminar. El síndrome de Down, que lógicamente que físicamente se puede determinar, pero es posible que un niño con síndrome de Down pueda llevar una vida tranquila, normal, que se pueda adaptar a la sociedad y al ambiente familiar, licenciada Irene. Sí, son incluso, nosotros les decimos que son como los más, no, la palabra no es amoldable, sino que es como que tienen una mayor expectativa en educación, en vida. Antes se les decía de que no iban a pasar de 5 o 6 años, pero ahora llegan hasta 60 años con una vida productiva común y corriente. Sin embargo, ¿verdad? Tienen algunos problemas de salud, pero con un buen, ¿verdad? No todos lo desarrollan, sino que son uno que otro, ¿verdad? Problemas en el corazón, problemas en su piel, pero no quiere decir que van a morir a temprana edad. Son niños más bien más fáciles todavía, ¿verdad? Porque son niños muy cariñosos, que son niños que se prestan mucho, ¿verdad? Para ser formados. Y desde chiquito, ¿verdad? Uno puede irle formando. Ellos entran a un kinder, pueden ir a una escuela. Sé que la educación en Honduras es muy complicada, pero en otros países incluso niños con síndrome de Down leen, incluso hay unos que aquí en hondureños pues hablan inglés. O sea que ellos son personas con muchas posibilidades, ¿verdad?, de salir adelante. En casos como este, ¿qué papel puede jugar la familia, licenciada Gladys? La familia juega un papel fundamental, sobre todo en la inclusión social, educativa, laboral de la persona con discapacidad, en el caso particular de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? El apoyo de la familia es básico. La familia tiene que estar ahí porque tiene que acompañar el proceso de esta persona desde sus inicios, o sea, desde que nace, desde la estimulación temprana, luego su inclusión educativa, luego ir acompañando todo ese proceso, ya una inclusión laboral, porque definitivamente, si bien es cierto que logran la mayor independencia posible, siempre van a necesitar del acompañamiento, del apoyo de la familia. Y algo muy importante que debemos resaltar, generalmente a la persona con discapacidad o a los niños con síndrome de Down o a los niños con autismo, se les dice, sobre todo en las comunidades, obviamente hemos ido aprendiendo, pero se les trata como enfermos, pero no es una enfermedad, ¿okay? O sea, el autismo, por ejemplo, es un trastorno del desarrollo. El síndrome de Down es una discapacidad intelectual, pero no es una enfermedad. Porque la enfermedad se trata y se cura, ¿verdad? La discapacidad, pues hay que hacer todo un trabajo de habilitación, rehabilitación de la persona para que pueda incluirse de una manera efectiva y en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, aclarar ese punto, ¿verdad? No es una enfermedad, es una discapacidad, pero esa discapacidad también va a depender de las barreras que el entorno presenta. Si una persona tiene todas las facilidades, se promueve su inclusión, ¿verdad? Tiene todas las condiciones, lo que tiene esta persona es una deficiencia. No vamos a decir que tiene una discapacidad porque esta persona se ha incluido de una manera efectiva, se puede desempeñar tanto social, educativa, laboralmente, funciona como cualquier otra persona, entonces no vamos a decir de que esta persona tiene una discapacidad. Lo que tiene es la deficiencia, ¿verdad? Pero esa deficiencia puede ser provocada por una enfermedad, puede ser provocada por un accidente, puede ser provocada de repente por un mal manejo incluso, ¿verdad?, de su condición de salud. Entonces, la deficiencia es la falta, ¿verdad?, o de un miembro, de un órgano o de su funcionamiento, ¿verdad? O puede ser la falta o que funcione de una manera inadecuada.
¿verdad? Pero lo que la persona tiene es la deficiencia. La discapacidad va a aparecer cuando la sociedad no le facilita su inclusión y le presenta tantas barreras que le es imposible participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Estaba ahí una imagen de un niño, vamos a pasar a otro tema así rapidito. Sí, yo les agradezco que ustedes nos vayan explicando cómo se dan, vemos estas imágenes y nos van permitiendo entonces ir determinando. Por ejemplo, un niño, ¿cómo le llaman a esto? Que no tiene movilidad en sus manos, en sus piernas. Parálisis. Ese es parálisis. Parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Sí. Pero hay posibilidades también para estos niños. Sí. Licenciada Irene. Sí, claro que sí. O sea, su discapacidad es física. Esa es su discapacidad. Es discapacidad física. Obviamente en la discapacidad física hay un montón de términos, de definiciones. Hay una institución, ¿verdad?, que es Prepase, que son los encargados, por decir así, o los especialistas que atienden esta discapacidad. Nosotros en Juana Leclerc no atendemos parálisis cerebral como tal, ¿verdad? No somos en esta área los expertos, sino que es Prepase. Pero en las comunidades hay muchos jóvenes, ¿verdad?, personas con esta discapacidad, y es una discapacidad física porque no pueden, su movimiento es muy limitado, pero a nivel de inteligencia está muy conservada. A veces sí es una discapacidad múltiple porque puede tener discapacidad física, que es la misma parálisis, y discapacidad intelectual también. Ahora, el tema de esta práctica que hemos sostenido, hablábamos de, por ejemplo, poneme esa imagen, porque podía ser una muestra del niño que tiene parálisis, ¿verdad? Pero sí, para ellos también me dicen ustedes que si hay posibilidad, lógicamente no se atiende en la Juana Leclerc. Otro tema que tiene que ver con los que tienen hijos e hijas, y entonces vamos acá, resulta que el niño de repente tiene dificultades, señor Laura. Y a mí me sorprende porque un niño de 2 años, y le digo, ¿pero por qué pasa? ¿Qué pasa que todavía no habla? No, es que es Aragán, o es Aragán, no, él no quiere hablar. Pero has tenido la oportunidad de ir a consultar. No, es que va a tener que aprender a hablar. ¿Qué pasa con estos casos, licenciada? Sí. Hay, de hecho, ya un niño que no habla a los 2 años, ya hay un retraso significativo en el lenguaje. Y entonces muchas veces los padres dicen, bueno, es que así era la mamá, dice, o es que así era el papá. No, ahí va a hablar, pero ya hay una señal de alerta, ya hay que ponerle cuidado. O sea, un niño que a los 2 años no tiene todavía lenguaje, ya estamos hablando de que hay un retraso en sus habilidades para comunicarse. Entonces, es importante observar detenidamente esta situación, de tal manera que se le pueda ir estimulando con diferentes ejercicios, como el soplar, por ejemplo. A eso se le llama ejercicios prearticulatorios, de tal manera que el niño vaya desarrollando esa habilidad. Porque si estamos en una comunidad rural, no vamos a encontrar una especialista, pero sí la mamá puede favorecer ese desarrollo. Importante que no dejen de hablarle, porque ocurre también que como el niño no habla, entonces se piensa de que no escucha, y entonces no se le habla, no se le exige, ¿verdad?, que vaya desarrollando el lenguaje, porque comienza el niño a comunicarse de alguna manera con señas, señalando las cosas. Necesita agua, viene y señala el barril o señala el vaso. Entonces, es importante que los padres, que la madre, en este sentido, bueno, le diga, ok, ¿qué es lo que quieres? Agua. A ver, trata de decir agua. Muy bien, agua. Y a lo mejor en ese momento el niño no lo va a repetir, pero no cansarse de estimularlo en ese sentido. Ahora, tenemos, discúlpeme que le interrumpa aquí en esta parte. Tenemos algunas veces las malas costumbres dice, no, es que yo le hablo chiquito al niño. Entonces, en vez de, el niño dice, ¿usted quiere agua? ¿Qué agua o no quiere agua? Ahí hay alguna dificultad ya. La palabra tiene que hablarse de manera correcta. Es correcto. Así para que él aprenda. ¿Qué cantidad de palabras debe manejar aproximadamente un niño de 2 años?
Ya tiene que tener una buena cantidad de palabras porque la mamá se conforma. No dice, mire, él pide agua, él pide el pepe, o él o ella pide cuando quiere la televisión. Él ya dice papá, dice mamá, el nombre del papá lo dice a medias. ¿Qué porcentaje de palabras para que le podamos ayudar a las madres y entender que ahí hay alguna dificultad en el niño en cuanto al lenguaje se refiere? Exactamente, ya cuando hablamos ya de cantidad de palabras, un niño de 2 años debe tener más de 200 palabras en su repertorio. Y debe ser capaz ya de sostener una plática, claro, a su nivel, pero ya el niño debe comunicarse con frases, con oraciones completas, más de 200 palabras, así es que si el niño solo tiene en su repertorio 5 palabras, ya estamos hablando de un retraso significativo en el lenguaje. ¿Usted quiere agregar algo sobre esto, Irene? Sí, bueno, realmente como dice la licenciada es importante hablarles. La vez pasada el médico a mi cuñada le recomendaba, tiene que saber si el niño está escuchando, ¿verdad? Se le hizo un examen, obviamente el niño está escuchando perfectamente, el niño entiende órdenes. Cuando uno le dice tráeme tal objeto, tráeme tal cosa, el niño lo hace muy bien y identifica muy bien hasta sus programas favoritos. Y entonces yo le decía a mi cuñada, no se cansa de estimularlo, pero sí hay un tiempo que ya límite, que ya no deberíamos de estar esperando tanto, ¿verdad? Porque sí hay libros, e incluso las madres pueden buscarlo en YouTube, en Google, hay parámetros del desarrollo de los niños, ¿verdad? Ya cuando no alcanza, sí, ya hay un atraso, ¿verdad? Y hay que preocuparse ya. Ahora, vemos niños que andan, yo creo que uno de los temas, el auditivo como que es un poco más fácil, ¿verdad? Y también en el tema de la pérdida de la vista, como que hay alguna facilidad un poco que la madre o el padre puedan detectarlo con mayor regularidad. Sí, es muy fácil detectarlo. Sí. Definitivamente es más fácil detectarlo cuando hay una pérdida auditiva importante, que hablamos de hipoacusia, o cuando definitivamente el niño no escucha. Es muchísimo más fácil para el padre identificarlo, darse cuenta cuando su hijo no ve o no ve lo suficiente, ¿verdad? Si es ciego completamente o si tiene una baja visión. De hecho, es muchísimo más fácil. Es más complicado el poder identificar un niño con discapacidad intelectual, porque si no es síndrome de Down, es muy difícil. Se logra identificar comparando lo que es el desarrollo normal de cualquier niño con el desarrollo de este niño en particular, que de repente no está actuando a la edad de 2 años, por ejemplo, actúa como un niño de 6 meses. Ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que la madre tiene que observar, ese retraso que va a presentar su hijo en el desarrollo, porque aunque físicamente no se le note, hay una discapacidad intelectual que generalmente, porque como somos muy poco observadores a veces, la madre se da cuenta cuando el niño ingresa a la escuela y que no puede funcionar, que no aprende a leer, no aprende a escribir, ¿verdad? Hay muchas habilidades con las que no logra utilizar adecuadamente una tijera, no logra rasgar, no logra agarrar correctamente el lápiz. Entonces, ese tipo de conductas son las que presenta un niño con una discapacidad intelectual, ¿verdad? Que aunque físicamente no se le note, pero sí en su funcionamiento se puede observar el retraso. Ahora, y en esto de la vista, hay niños o niñas que dice el profesor, la mamá, el director de la escuela, el papá o los familiares, no, es que este cipote para la escuela es nulo, porque él va y no aprende. De repente puede ser un problema auditivo o puede ser un problema visual. Sí. Entonces, cuando ocurren estos casos, me imagino que ese es el problema más grande que tiene, porque la familia, no, es que ya hay el profesor, él solo se sienta ahí atrás y no entiende. De repente puede ser problema de visión y de cuestión auditiva. Sí, digamos, a veces es raro, ¿verdad? Pero quien está pendiente es la maestra.
la maestra empieza a ver de que, que el alumno, ¿verdad?, está bajando las clases, está bajando sus notas, o no le presta mucha atención, no copia la tarea, a veces llegan a la casa y no copió bien la tarea, pero es un problema a nivel visual, ¿verdad? Necesita lentes con algún tipo de graduación. Entonces, si el niño se le pone esto es un, ¿verdad?, un apoyo técnico, los lentes, ¿verdad?, el niño va a poder funcionar muy bien. Pero me imagino que se da con alguna regularidad este tipo de problemas. Muchísimo. Así es, con muchísima frecuencia. Eso es algo que en los centros educativos se da con muchísima frecuencia y como bien lo mencionaba Irene, generalmente es la maestra la que se da cuenta de que algo está pasando con ese niño, de que no le está respondiendo, de que no mira bien, de que hace mucho esfuerzo, de repente trata de cerrar sus ojitos o abrirlos mucho porque no está viendo la pizarra, no logra transcribir, no logra copiar de la pizarra al cuaderno. Esas cosas la observa la maestra, la comunica a la familia y entonces la familia tiene que hacer lo necesario para hacer el examen de la vista correspondiente y que se le pueda dar el apoyo que el niño necesita. Hay una forma que se ha dado ya mucha capacitación, ya decíamos de que Juana Leclerc tiene programas de desarrollo inclusivo en la comunidad en donde nos trasladamos y hay una manera de poder identificar estos problemas visuales en los niños y es a través del cartel de Snellen, que es una evaluación, o sea, es un tamizaje que se realiza. Pueden aprender, se le enseña a la maestra cómo aplicarla, la aplica a todo su grado y ella puede identificar qué niños están teniendo problemas de la vista y aquellos que su problema es es serio, que tienen un problema severo, pues entonces se hace la respectiva remisión al hospital, al centro de salud o a los especialistas en este caso. Ahora, en este caso de los niños, niños que se repiten, que tienen repitencia en la escuela, entonces dice la mamá, no, es que este cipote no, ni para atrás ni para adelante, y pasó 3, 4 años el primer grado, ahí tiene que haber seguramente alguna dificultad. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en estos casos? Puede haber un problema de aprendizaje, que es diferente. El problema de aprendizaje no es una discapacidad, es un trastorno también. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño tiene problema de aprendizaje? ¿Verdad? No logra responder al igual que el resto de sus compañeros. Hay serias dificultades específicamente en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Generalmente esas son las áreas en las que el niño presenta mayor dificultad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una dificultad a nivel de, en la forma en cómo el cerebro interpreta la información que recibe a través de los sentidos. Entonces, un niño puede estar viendo bien en la pizarra, ¿verdad? Él ve bien, él es capaz de utilizar sus manos adecuadamente, escucha bien, no hay ningún problema a nivel auditivo. Entonces, pero, ¿qué sucede? Cuando trata de copiar de la pizarra, entonces escribe al revés, ¿verdad? O no logra aprender, definitivamente no logra aprender a leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa información que se le presenta, si es en la pizarra, el niño de repente en la pizarra dice sol, pero el niño viene y escribe los, es porque su cerebro está procesando esa información que él ha recibido a través de su vista, la está procesando de manera alterada. El cerebro confunde, altera, mezcla la información. Entonces, por esa razón, la respuesta que el niño da es una respuesta inadecuada, es una respuesta alterada, porque la dificultad ocurre en la forma en cómo el cerebro procesa la información que el niño recibe a través de los sentidos. Ahora, esto entonces es importante que digamos, no es que el niño ya no sirve para nada, no, definitivamente, no, sino claro que le abrimos la posibilidad de que él pueda demostrar dificultades, por ejemplo, en el aula. El niño que tartamudea, el niño que no, ya a los 3, 4 años, 5 años, no, las palabras no las dice completas.
¿Hay tratamiento para eso, la tartamudez y todo esto? Claro que sí, definitivamente, y ahí ya estamos hablando de trastornos específicos del lenguaje, ¿verdad? La tartamudez es un trastorno del lenguaje, y sí hay tratamiento, hay estimulación. Una de las cosas y que puede hacer la familia es enseñarle al niño, por ejemplo, a respirar, ¿verdad? La respiración, ejercicios de respiración son fundamentales, importantes, porque lo que ocurre con la tartamudez es que no hay una forma adecuada en el ritmo en que el niño debería hablar. Entonces, y muchas veces son niños muy inteligentes, entonces piensan con una rapidez increíble, entonces no logran expresar, ¿verdad? El ritmo de su lenguaje está alterado. Entonces, importante enseñarles a relajarse, a respirar, ¿verdad? A inspirar, expirar de manera rítmica, de tal para que pueda ir trabajando, ¿verdad? Su lenguaje y que pueda ir superando esta dificultad. Otra manera de ayudarle a la persona a ir superando su tartamudez es enseñarle el ritmo en que tiene que hablar. El grabar, por ejemplo, cuando está hablando y hacer que él se escuche, y luego poco a poco acompañado explicarle, darle la forma en cómo él debe hablar, debe esforzarse para poder hablar de manera adecuada e ir superando la dificultad. Claro que es difícil y esto va a depender de la severidad del trastorno, pero sí se logra superar, sí se logra ayudar. Ahora, a mí me sorprende, y esto que lo voy a decir de repente puede hasta causar risa, el padre que su hijo escribe con la izquierda, pero él quiere forzarlo a que tiene que escribir con la mano derecha. El trastorno ya es del padre, no es del niño. Definitivamente. Definitivamente. Estamos allí y eso, mire, es increíble. Pero todavía en este tiempo, en pleno siglo XXI, todavía hay padres, hay maestros, incluso hay docentes que quieren obligar a un niño que es zurdo, escribir con la mano derecha. Y eso es causal de un problema de aprendizaje, porque eso tiene que ver con la dominancia cerebral. Entonces no es que el niño es zurdo porque quiere, ok, es que su cerebro le manda de que esa es su preferencia, esa es su preferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le obliga a un niño a escribir con la derecha, siendo zurdo, se provoca, a nivel de su cerebro, se provoca un problema de aprendizaje. Bueno, hemos hablado, y seguramente se quedarán algunos temas más de discapacidades, pero lo que queremos decirle hoy a los padres, a las madres de familia, a los abuelos, a las abuelas, a las cuales recurren los hijos cuando tienen dificultades con un hijo, entonces lo van y lo van a meter donde la abuela, donde el abuelo, porque ellos no quieren soportar o no quieren manejar una situación dificultosa. Pero hay buenas noticias, está el Instituto Pedagógico Juana Leclerc, y hoy las hemos invitado tanto a Irene como a la licenciada Gladys, precisamente para que nos cuenten de qué forma, de qué manera uno puede accesarlas a ustedes. ¿Cómo puede tener la oportunidad de que un padre que se ve, después de esta conversación, ve que su hijo tiene alguna dificultad, que él lo puede considerar en este momento un problema, o puede considerar que es una enfermedad, pero al llegar al Juana Leclerc puede ser que el panorama le cambie de manera radical y en vez de excluir a su hijo lo pueda incluir, ¿verdad? Porque ese es uno de los temas que ustedes buscan, que sea la inclusión. ¿Qué buena noticia tenemos en este sentido? No sé si empezamos con Irene y vamos a después posteriormente darle la oportunidad también a la licenciada Gladys. Licenciada Irene. Sí. Bueno, aquel padre de familia que tenga alguna duda o que incluso sea ya que la maestra le diga que su hijo tiene alguna dificultad, nosotros atendemos a niños desde 4 años, incluso 3, ¿verdad? En algunas ocasiones de 3 años. Bueno, y tenemos jóvenes que todavía tienen 26, 30 años en este momento.
Entonces pueden acercarse a Juana Leclerc, pueden llamar también a nuestros teléfonos para hacer la consulta, pueden ir con el niño. Lo primero que nosotros hacemos es llenar una solicitud de servicio y en esa solicitud usted pone sus datos generales, pasa con el psicólogo le da una cita. En la misma conversación el psicólogo, usted puede aprovechar, ¿verdad? Y de comentarle al psicólogo qué es lo que usted ha observado en su hijo y el psicólogo pues le va a dar una consejería. Si el psicólogo considera de que el joven o el niño puede ingresar a Juana Leclerc, entonces le deja una cita para una evaluación psicológica, una evaluación pedagógica y en algunos casos una evaluación de terapia de lenguaje, con una terapista de lenguaje. Y dependiendo de todo de las evaluaciones, ¿verdad? Hay un equipo, ¿verdad?, que va a determinar si el niño o el joven está apto para ingresar a Juana Leclerc. Porque en algunos casos llegan padres asustados, ¿verdad?, que su niño es muy hiperactivo y no necesita entrar a Juana Leclerc, sino que hay otro grupo, ¿verdad?, hay unas maestras del programa de inclusión educativa que dan asesoría a escuelas, ¿verdad?, y específicamente a estos niños que están matriculados en estas escuelas. Entonces, en estas evaluaciones, ¿verdad?, el equipo determina qué es lo mejor para el niño, si va a ingresar, a qué grado va a ingresar, a qué nivel va a ingresar. Si no necesitan de un apoyo muy permanente, entonces va a ir al programa de inclusión educativa, donde hay maestras, ¿verdad?, que llegan a las escuelas, que son las que capacitan al personal docente de las escuelas, y también dan una asesoría presencial al niño, ¿verdad?, y lo van evaluando en un transcurso. Bueno, las compañeras han recibido niños que los conocen desde que entró a un kinder y los sacan hasta de las universidades, ¿verdad? Y en este caso es importante señalar, porque la gente dice, no, es que yo soy muy pobre y entonces yo no puedo tener a mi hijo en el Juana Leclerc. O aquel que dice, yo tengo suficiente capacidad económica y a mí me da pena que mi hijo, a lo interno de repente no lo expresa, pero lo siente y dice, no, a mí me da pena que llevar a mi hijo y que se monte en el bus del Juana Leclerc mientras el del vecino se monte en el bus que lo lleva a una escuela bilingüe. Sí. ¿Hay posibilidades para todos? Claro que sí, definitivamente, y esa es una de nuestras políticas. Juana Leclerc tiene una política de puertas abiertas, de tal manera que confiamos plenamente y esa es nuestra misión, dar la oportunidad a todo niño, niña, joven, incluso adulto, ¿verdad?, para que pueda lograr su capacidad de aprender. Siempre, y esto nosotros siempre decimos, o sea, hay como una idea de que Juana Leclerc es una institución cara. Juana Leclerc no es una institución cara. Nuestra política de puertas abiertas se adapta a las posibilidades y a las necesidades de cada una de las familias. De hecho, el 90% de nuestros estudiantes provienen de familias de muy escasos recursos económicos, pero Juana Leclerc, a través de la gestión, a través de todo el trabajo, a través de padrinazgos y de todo el trabajo que Juana Leclerc realiza, se procura que ningún joven, ningún niño que requiera de nuestros servicios se vaya sin una alternativa. Eso es muy importante. También recibimos un porcentaje de apoyo por parte del Estado, ¿verdad? Juana Leclerc recibe una subvención que es completamente insuficiente para toda la gama de servicios de apoyo que Juana Leclerc ofrece, pero todo eso nosotros lo complementamos con la gestión, con el aporte de los padres de familia, que también es mínimo, pero Juana Leclerc es una institución que procura, ¿verdad?, dar siempre una respuesta adecuada y pertinente a la persona que lo necesita. A esta gente solidaria, hay iglesias, hay personas en particular, empresarios, que de repente sienten el deseo de poder colaborar. ¿Es posible hacerlo a través del Juana Leclerc? Sí, tenemos ya incluso varias empresas que nos apoyan. Con cosas básicas, ¿verdad? No necesitamos grandes cantidades tampoco. Hay personas que nos ayudan con la merienda, que es Basilios, ¿verdad?, que nos dona pan para la merienda de nuestros estudiantes. Hay empresas que dan una beca, incluso de 500 lempiras. Hay muchísimas instituciones que nos dan harina. Nosotros somos una institución muy grande realmente, ¿verdad? Entonces, hay personas que creen que por muy poquito que usted nos dé, para nosotros es bastante. Nosotros ocupamos bastante material didáctico en nuestras aulas.
ocupamos ¿Qué tipo de material, por ejemplo? Libros, papelería, colores, tijeras, ¿verdad? Revistas. Nosotros trabajamos mucho con con materiales reciclados. Nosotros tenemos talleres vocacionales, ¿verdad? Ocupamos que estufas, refrigeradoras, que ollas, platos desechables, vasos. Ocupamos que mangueras, que tenemos porque tenemos un vivero, ¿verdad? Entonces ocupamos que las bolsitas, si usted nos quiere regalar una planta de su jardín, bienvenido sea, ¿verdad? Que nos va a ir a alegrar nuestro vivero. Tenemos un huerto escolar. Entonces, si usted, que en su casa, en su pequeño jardín, usted nos quiere incluso enseñar también, bienvenida sea. O sea que sí hay, como digamos, si alguien tiene, esto tiene su nombre, voluntarios. Voluntarios. Si hay personas voluntarias que tengan habilidades y quieran enseñarlas, pueden también contactarse con perfectamente. Ustedes. Miren, nosotros ocupamos... Tenemos un cuadro de danza folclórica, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Tenemos ya nuestros candidatos, nuestros vestidos ya están un poco deteriorados, ¿verdad? Son muy viejos, pero realmente también ocupamos personal que nos enseñe, ¿verdad? A bailar mejor, ocupamos personas que toquen algún instrumento, una guitarra, una flauta, que nos ayuden, ¿verdad?, a tocar algún instrumento. Todos estos grupos que trabajan con títeres, a los estudiantes nos facilita mucho el aprendizaje con los títeres. Voluntarios, estamos con las puertas abiertas. Una cocinera que llegue, con los que pintan, una persona que le guste cocinar, que se sepa una receta, pues bienvenida sea a nuestro taller. Personas que son carpinteros, ¿verdad?, o ebanistas, también son bienvenidos. Los voluntarios ahí, ¿verdad?, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus destrezas, ¿verdad?, pasan al Departamento de Desarrollo Humano, llenan una solicitud, incluso muchos pueden presentar su currículum y según sus destrezas y habilidades, nosotros, ¿verdad?, el departamento lo ubica en el mejor lugar. Pero dentro de estas posibilidades, licenciada Gladys, hay... les enseñan panadería, alguien que sepa panadería, ustedes también tienen dentro les enseñan a cocinar, todo este tipo de habilidades. Definitivamente, sí hay, contamos con un taller de repostería y panadería, ¿verdad?, que es muy bueno el taller. O sea, Juana Leclerc, el pan que se produce, la repostería que se produce en Juana es muy buena, y de hecho estamos apostándole ya también a la productividad de los talleres, de manera que sean autosostenibles. Estamos tratando de apuntar a la autosostenibilidad, pero ¿por qué no lo hemos logrado todavía? Porque, como le decía, los apoyos que recibimos, la subvención que recibimos por parte del Estado es insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Ya lo mencionaba Irene, Juana Leclerc es una institución muy grande. Entonces, en este momento particular, nuestro taller de repostería tiene muchas necesidades. O sea, necesitamos equiparlo y necesitamos también... ¿Qué tipo de equipo más o menos necesitan? Licuadoras. Licuadoras, batidoras, necesitamos una estufa, necesitamos reparar el horno porque también está teniendo ya dificultades el horno, ya está bastante viejito, ya tiene varios años, que si pudiéramos comprar un horno nuevo pues sería ideal. Pero necesitamos también utensilios, ¿verdad? Casitos que les dicen para... Casitos para hornear, necesitamos... las cucharas especiales estas para poder batir, tazas para medir, la báscula también, báscula, o sea, las necesidades del taller, de nuestro taller de repostería son grandes en este momento. Por eso no hemos logrado una producción en mayor escala. Los muchachos van produciendo en pequeña escala. Lo que producen pues se vende entre nosotros mismos allí en Juana Leclerc, pero nuestros estudiantes ya están en la capacidad de poder producir en gran escala, pero no contamos con los recursos, con el equipo necesario para ello. Ahora, hay transporte también. Ustedes le brindan transporte a los familiares, bueno, en este caso a los niños, porque no es que el papá tiene que andar con el niño ahí cuidándolo, sino que ustedes, una vez que está en el autobús, de ahí en adelante ustedes se encargan de este manejo, licenciada Irene. Cuando llega una matrícula, ¿verdad?, entonces se pasa por el área de administración donde da la persona, ¿verdad?, su dirección, y nosotros tenemos dos rutas, que es la ruta de Comayagüela, la ruta de Tegucigalpa. Entonces el padre de familia, de acuerdo a donde vive, se acomoda a la ruta.
porque lamentablemente, ¿verdad?, no podemos llegar incluso hasta sus casas en algunas ocasiones. Digamos, hay jóvenes que viven muy largo, entonces se traslada de su casa a cierto punto donde pasa el bus, a cierta hora. Nosotros tenemos una hora fija para que el bus pase por esa ruta, ya el padre de familia se lo entrega a la niñera y de ahí nosotros somos responsables. ¿Qué horarios son los que ustedes cubren? Nosotros las clases inician a las 8 de la mañana, hay 2 grupos, el grupo de pedagógicos que es de niños de 3 años a 14 años, ellos entran de 8 a 12:30 y los talleres vocacionales entran de 8 a 3 de la tarde. Y en este caso, pues mire qué gran ayuda, porque tal vez las madres se agotan de tratar con alguien que tiene capacidades especiales. De repente pueden agotar la familia, pero ustedes brindan una gran colaboración. Este es de lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Ya los sábados tienen que descansar ustedes. Algunos sábados, porque... ¿Tienen actividades los sábados? Tenemos actividades los sábados, especialmente con padres de familia, la escuela de padres, que es otro de los servicios que Juana brinda, se desarrolla una vez al mes los días sábados. Entonces, no me atrevería yo a decir si tienen una cuota, pero podríamos hablar de la cuota mensual, ¿con qué contribuye un padre de familia? No hay una cuota específica. Tenemos el Departamento de Trabajo Social que, según las posibilidades de la familia, o sea, hace un estudio socioeconómico, ¿verdad?, para poder fijar la cuota según las posibilidades de la familia. Así es como se aporta. Por eso no podemos hablar de una cuota fija, porque no hay una cuota fija en Juana Leclerc. Todo va a depender de las posibilidades que esta familia tenga. Digamos, personas que a veces vamos acumulando, que nos llevan informes y que esos pierden ya validez, libros, papel, que ustedes utilizan Reciclamos mucho papel. Pero nosotros, entonces, ¿sí se pueden llevar esos libros? Sí, libros, porque tenemos un centro de documentación, ¿sí?, que está abierto también al público, ¿verdad? Principalmente en el área de discapacidad. También nosotros utilizamos, las maestras utilizan todo el material didáctico, todos los libros de español, matemáticas, porque igual las clases siempre se imparten, ¿verdad? Correcto. Y nosotros en el taller de medio ambiente reciclamos lo que es papel, cartón y botella, y latas. Esas, muchas las vendemos, otras mismas también las utilizamos dentro del instituto, ¿verdad? Porque tal vez hay el papel solo está manchado por una cara, utilizamos la siguiente cara, ya sea para que los estudiantes dibujen o para sacar alguna fotocopia. Pero, digamos, para cortar papel también. Para cortar también, triturar. Nosotros utilizamos mucho lo que es la perforadora, ¿verdad? Porque les ayuda mucho a su motricidad. Entonces nosotros utilizamos mucho papel reciclado, ¿verdad? Para no estar... De repente la gente lo tiene acumulado ahí en la casa y nunca les va a prestar un servicio. Sí, entonces ustedes allá califican lo que consideran que puede servir para las clases, para la biblioteca, pero al que van a necesitar para... Es una tarea del estudiante clasificarlo entre el papel que puede ir a la fotocopiadora, el papel que va para las aulas y el papel que se va a ir a vender. Hay muchas instituciones que nos donan, la alcaldía nos dona, hay una escuela, la Dowell nos dona, vecinos de la colonia Los Robles también nos donan, que es papel, periódico y botellas. Y padres de familia del instituto incluso también mandan alguna bolsa, ¿verdad?, que van recolectando. Entonces cuando ya tienen una cantidad, ¿verdad?, entonces ya la mandan. Bueno, les prometo yo tengo una cantidad de documentos que ya no sirven, pero que los tengo yo acumulados y voy a tratar de llevárselos. Y les prometo que el próximo programa lo vamos a hacer ahí desde el Juana Leclerc, para que ya sea más presencial y que ustedes nos vayan contando en las áreas y ver las experiencias también de los niños, cómo van progresando, porque el objetivo, y ya hablo yo de niños, pero ustedes me están contando de que hay gente de 30 años, ¿verdad? Sí. Ya hay jóvenes ahí que prácticamente ustedes les han ayudado, y yo he visto cantidad de experiencias de niños, los vi muy recién nacidos, tuvieron problemas de aprendizaje, tenían este problema de parálisis cerebral, y les he ido viendo su crecimiento,
Y ahora me sorprende platicar con ellos, es como que usted esté platicando con Así una es. persona de las que nosotros, entre comillas, podríamos hablar normal, con una capacidad de respuesta, de análisis, de conversación, mantienen una conversación, recuerdan episodios de su vida, aunque no puedan movilizarse con mucha... de repente están postrados en una silla de ruedas, pero ya logran conversar con mucha lucidez, y esto demuestra entonces que sí, ustedes hacen un papel importante, como otras instituciones dentro del ámbito que tratan esta temática de la discapacidad. Entonces todos podemos contribuir, ¿verdad? Porque yo me resisto a creer, y no me gusta decir estas cosas. Hoy por mí, mañana por ti. No, usted tiene que hacerlo porque Dios dice que, en la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Es correcto. Uno debe dar porque hay que ser solidario con otra persona. Pero ese es, es que cuando usted da como por miedo, es que yo tengo que dar porque si mañana me toca, entonces usted está como pagando lo que usted considera que el día de mañana puede sufrir. No. Pues el desprendimiento, yo creo que estas son cuestiones en las que tenemos que construir. Y el mensaje también para los padres de familia. En general, en las grandes ciudades tenemos la posibilidad de tener acceso. Pero usted que vive fuera, si su hijo, con toda esta conversación que hemos tenido, usted siéntese, porque estos programas los puede, seguramente lo va a tener la oportunidad de volver a verlo. Y si usted tiene acceso al Facebook, usted puede buscarlo ahí. En Canal 36, también puede buscarlo en mi página, Javier Aguilera, y sentarse a escucharlo el programa y entender que usted puede ser factor de cambio en la vida de su hijo, Claro. que lo tiene que incluir, no lo tiene que excluir. Si él tiene un problema de síndrome de Down, si él tiene o cualquier otra discapacidad, usted puede ayudar. Y no ponerse a pensar, porque me imagino que esto es lo que ocurre regularmente con los padres y las madres, ¿verdad? Ay, cuando yo me muera, ¿en qué condición va a quedar mi hijo? No necesariamente eso. Si usted le ayuda hoy, ese niño podrá vivir toda su vida tranquilamente. Exacto, precisamente. Se vuelven independientes. Es correcto. Y si la persona está en alguno de los departamentos, ¿verdad? Como usted bien lo decía, hay en las ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, hay escuelas de educación especial, pero hay comunidades donde no hay este tipo de servicios, pero si está en alguno de los departamentos en donde Juana Leclerc tiene presencia, entonces igual puede abocarse a nuestro equipo de voluntarias, porque en cada departamento, en cada zona, hay un lugar de referencia donde la persona puede llegar y solicitar el apoyo. Las voluntarias con muchísimo gusto les van a atender. Juana Leclerc está en Choluteca. Bueno, estamos aquí en Francisco Morazán, en San Ignacio, en Cedros, en Guaymaca, ¿verdad? En Francisco Morazán, pero estamos también en San Marcos de Colón, en Choluteca. Estamos en el departamento de La Paz, estamos particularmente en Marcala, en Yarula, Chinacla. Sí, estamos también en La Esperanza, en Tibucá. Estamos en Lempira, ¿verdad? En Lepaera, en Las Flores. Estamos también en Santa Rosa de Copán, también ahí Juana Leclerc tiene presencia. Estamos en El Paraíso, ¿verdad? Y creo que se me escapa uno. No, ahí no. Bueno, ¿verdad? Estos son los departamentos donde Juana Leclerc tiene sus programas de rehabilitación con base en la comunidad. Hay gente que de repente ya tiene una capacidad económica ya realizada, o la gente que se ha jubilado y que todavía tiene sus capacidades intactas. ¿Cómo esta gente también puede acercarse a ustedes si se quiere convertir en voluntario en estas comunidades que no hemos, tal vez en las comunidades que no hemos mencionado? Así es. Como ser facilitadores, ¿verdad? Son de poder ir detectando qué persona o qué niño o niña tiene discapacidad
y ser como un factor de acercamiento a lo que es la institución del Juana Leclerc. Así es, y es una muy linda oportunidad de prestar un servicio voluntario y ayudar a aquellas personas que necesitan, sobre todo en estas zonas, en estas comunidades donde no existen servicios, ¿verdad?, de atención a personas con discapacidad. Para mí es siempre un honor recibirles aquí hoy a ustedes, licenciada Gladys, a la licenciada Irene, y me comprometo que en la próxima ocasión vamos a ir a visitarles, ¿verdad?, porque nuestro objetivo como medio de comunicación, y esta es una instrucción del licenciado Amado López, es que podamos ir acercando a estas instituciones que presentan tanto beneficio y que a veces la gente por desconocimiento tiene que estar viviendo, o un niño tiene que vivir situaciones muy difíciles cuando se le puede facilitar la vida. Ustedes son un factor de permitir esa oportunidad, y nosotros queremos ser eso también, facilitadores, acercar a la gente a instituciones como el Juana Leclerc, que prestan un gran beneficio, y sin duda que Dios les tiene que bendecir por todo eso que hacen, porque yo los veo, ustedes son el reflejo de lo que es la institución. Sí. Yo les veo con qué pasión, con qué alegría, frente a una dificultad, pueden decirnos que sí hay oportunidad, claro que sí hay oportunidad para los padres, para las madres, pero especialmente para los niños, de poder ser incluidos en la sociedad, y que ya no los veamos como bichos raros, o como que tengamos que decir, no, estos no sirven, no, sino que también podamos entender que ellos pueden servir su mensaje. Bien, el reconocer, es muy importante el reconocer el derecho de la persona con discapacidad, porque su inclusión social, educativa, laboral es un derecho, no es un favor, ¿no? No es una limosna, es un derecho. Y ese derecho tiene que ser reconocido, ese derecho tiene que ser ejercido. Entonces, es importante que los padres de familia luchen por la inclusión social, educativa, laboral de sus hijos con discapacidad, porque es una cuestión de derechos humanos. Y yo creo que lo peor que puede ocurrir es que a la persona con discapacidad la veamos con lástima. Yo lo aprendí muy joven. Habían unos amigos que ellos son ciegos, y uno entonces, ahí viene el cieguito, o hay que ayudarle al cieguito. Entonces una vez me dijeron, no, por favor, siento que su expresión es como de lástima. No me tenga lástima, yo me desarrollo, hago mis actividades con normalidad. Entonces el Juana Leclerc no quiere que veamos a los niños con lástima, sino que personas que pueden tener oportunidades. Y este es nuestro mensaje, porque nuestro mayor logro es ver, digamos, que hay niños que los conocemos desde pequeños y llegan a una etapa de adultez donde necesitan un empleo. Entonces nosotros hacemos el llamado al gobierno y a la empresa privada, donde hay una ley, ¿verdad?, que establece de que por cada 100 empleados son 4 personas con discapacidad que debe de emplear. La Secretaría de Trabajo es la que está bien, ¿verdad?, va a las empresas, ¿verdad? Nosotros también vamos a las empresas a solicitar puestos de trabajo y hacemos el llamado, ¿verdad?, para que se le dé la oportunidad. Nosotros no queremos tener a una persona que le estén dando un sueldo sin hacer nada, que por eso existe un proceso, nosotros los formamos, los educamos, ¿verdad?, para que la persona esté lista para ir a trabajar, y nosotros lo que queremos son más oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Gracias. Hoy nos ha acompañado la licenciada Irene Andino. Ella es trabajadora social del Instituto Juana Leclerc, y también la licenciada Gladys González, que es la subdirectora del Instituto Juana Leclerc. Yo creo que aquí todos, insisto, podemos contribuir de diferentes maneras. Usted pudiendo beneficiar a un niño, acercándolo al Juana Leclerc, o colaborando con el Instituto Juana Leclerc también con ayuda. Ellas ya nos han explicado de qué manera. Y nosotros como medio de comunicación lo que pretendemos es hacer conciencia que el padre, en la madre, en la sociedad entera, en la autoridad, y nosotros también de sensibilizarnos ante temas de esta naturaleza. Y les agradecemos a ustedes, a ellas la presencia, a ustedes la sintonía, y continúen con la programación de Canal 36. Gracias por estar siempre con nosotros. Que la pasen bien.